Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy la fundadora y directora de las escuelas Astropsicológica y Astroconstelaciones, donde con mi equipo brindamos formaciones en astrología psicológica, astrogenealogía y muchas disciplinas más. Te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de astrología prenatal y te voy a contar cómo la astrología prenatal te puede dar mucha información que te puede ayudar en tu vida cotidiana. Porque a veces pensamos que estos conocimientos son cosas muy abstractas, son cuestiones que nos llevan a hipotetizar, filosofar sobre nuestras vidas y no, a mí me gusta bajar esta información para que nos ayude en nuestro día a día a sentirnos mejor, a vivir mejor. Y primero que nada, ¿por qué la astrología prenatal? ¿Qué quiere decir prenatal? Bueno, como su palabra lo indica, prenatal quiere decir que es la astrología que se realiza para comprender lo que traemos previo a nuestro nacimiento. Cuando levantamos una carta natal, la levantamos en el momento exacto en el que la persona nace. Bueno, exacto, entre comillas, ¿no? Porque podemos entrar en un debate de cuándo se levanta la carta natal, que ya nos iríamos por otros caminos, ¿no? Pero bueno, pongámosle que el momento del parto, el momento en el que sale el bebé del canal de parto, levantamos la carta natal. Esa es la carta que va a hablar del potencial a desarrollar por ese individuo a lo largo de su vida. Digo potencial porque es una semillita, el bebé tiene un potencial absoluto, pero el bebé todavía no es un niño, todavía no es un adolescente, todavía no es un adulto, todavía no es un anciano. Solo sabremos lo que esa semilla se convirtió el día que no exista más. O sea, el día que nos morimos vamos a poder mirar para atrás y ver qué hemos hecho de nuestra vida. Hasta entonces siempre hay potencial. Incluso a edades avanzadas todavía hay potencial, todavía nos podemos transformar, cambiar, podemos expresar partes de nuestra carta que estuvieron dormidas, proyectadas o en sombra. Esto ya nos remite más a la astrología transpersonal y psicológica. Pero bueno, esa es nuestra carta natal, ya todos más o menos sabemos de qué se trata. Sobre nuestra carta natal podemos ver los relojes temporales, tránsitos, revolución solar, progresiones y ver también cómo esa carta natal no es solamente la foto de mi personalidad, de mi ser, sino que también está en movimiento, está en constante transformación y actualización. Pero la astrología prenatal lo que nos dice es que en realidad la vida empieza antes de nacer. Esto es bastante lógico. Nosotros antes de salir por el canal de parto o por el medio que hayamos nacido, digamos, si fue una cesárea o lo que sea, antes de llegar al mundo estuvimos 9 meses o 8 o 7 en el vientre materno. Entonces la vida empezó antes. La ciencia todavía no termina de decir el momento exacto en el que podemos hablar de vida humana y hay también debates alrededor de eso, pero podemos decir de que desde que somos concebidos hasta que nacemos, existimos. Hay mucho de nosotros ahí. Y hay literatura muy interesante, como La vida del niño antes de nacer, que es un clásico, que es de la década de los 70, 80, que fue una época en la que se investigó mucho qué impacto tenía las experiencias prenatales en las personas y que se descubrió que en realidad todas esas experiencias, si bien no quedan grabadas en los recuerdos, porque todavía el cerebro no tiene la capacidad de almacenar recuerdos, pero queda grabado en cada una de nuestras células. Venimos hablando de la memoria celular, los que nos dedicamos a estas disciplinas, a las terapias sistémicas, a la biodecodificación, y recientemente leí un artículo de que dice que cada una de nuestras células tiene información. Y es fabuloso, y esto salió en revistas científicas, que la ciencia va de a poquito comprobando esto. En psicología se separa lo que es la memoria episódica de la memoria implícita. La memoria episódica es cuando yo tengo un recuerdo, por eso me gusta separar recuerdo de memoria, ¿no? Un recuerdo de algo que ocurrió. Por ejemplo, yo puedo recordar, no sé, el día que conocí a mi pareja o el día que nació mi hija y tengo recuerdos más o menos reales, explícitos y demás. Pero nuestro cuerpo guarda memoria de absolutamente todo, aunque no haya recuerdo. Entonces, todas esas experiencias que vivimos en el vientre materno, ¿dónde quedan grabadas? En ciertas zonas de nuestro cerebro
a las cuales no podemos acceder de forma explícita por las vías a las que accedemos a los recuerdos, pero que están grabadas. ¿Y que cómo quedan grabadas? Bueno, quedan grabadas en nuestro cerebro, en nuestras células, en nuestros órganos, en nuestros tejidos. Esto dice la medicina china, que nuestros órganos tienen información emocional. Es una información que no está codificada en palabras, pero la información está, la tiene nuestro cuerpo, nuestros músculos, las fascias de nuestros músculos. Bueno, cada una de las células de mi cuerpo tiene toda la información de todo lo que vivimos, incluso los mensajes que llegan implícitamente, lo que soñamos, lo que experimentamos, pero capaz no lo hacemos de forma consciente o atenta, ¿no? Capaz, incluso qué ocurre a nuestras espaldas, ¿no? No sé, alguna vez se pusieron a pensar que lo que ocurre a mis espaldas, ¿mi cuerpo no lo percibe? ¿Acaso yo cuando voy caminando por la calle y tengo una persona atrás, mi cuerpo no sabe que hay alguien atrás? Bueno, es súper interesante entender cómo funciona esta memoria corporal y yo creo que la ciencia va a ir avanzando muchísimo en relación a esto. Pero entonces, volviendo un poco a la astrología, ¿cómo podemos buscar en nuestra carta natal información sobre esas etapas, esos meses, esas experiencias que ocurrieron previas a nuestro nacimiento? Bueno, la astrología cuenta con varias técnicas para hacerlo. Estas técnicas están más o menos probadas. Hay autores que se han dedicado específicamente a desarrollar metodologías. Incluso hay distintas vertientes de cómo pensar la carta de gestación. Y ahora te voy a hablar un poquito más al respecto, ¿no? De las distintas técnicas y que te voy a dar algunos tips para que puedas buscar algo de información en tu carta natal. Pero antes que eso te quiero presentar un concepto que en terapias sistémicas, en biodecodificación, en psicogenealogía, utilizamos un montón, que es el del proyecto sentido gestacional. Y esto tiene mucho que ver con la astrología prenatal y la psicología prenatal. ¿Por qué? ¿Por qué es el proyecto sentido gestacional? Bueno, la palabra proyecto quiere decir que somos parte de un plan mayor que tiene objetivos. Y la palabra sentido tiene que ver con que venimos a la familia con un sentido, con uno o varios, ¿no? Este sentido a veces no es claro, no es explícito. A veces tenemos que ir intuyéndolo, porque cuando preguntamos a nuestros padres, bueno, ¿por qué venimos al mundo? Nuestros padres generalmente van a decir, bueno, porque queríamos ampliar la familia, queríamos traer un hijito, bueno, van a tener todos sus motivos que seguramente sean reales, pero detrás de esas causas aparentes encontramos que hay otros factores que son mucho más inconscientes. Por ejemplo, muchas veces mamá se sentía sola o se sentía poco acompañada por papá, entonces capaz creía o sentía de que si tenía un hijo no iba a estar sola. O capaz papá fue hijo único y toda la vida se sintió muy solo. Entonces dijo, bueno, vamos a traer 2 hijos porque no quiero que mi hijo sea hijo único. Entonces el segundo hijo o hija capaz viene con esa misión de hacerle compañía al primero. Desde lo más inocente hasta lo más retorcido, porque cuando trabajamos con terapia familiar encontramos situaciones muy retorcidas, patológicas y muy dolorosas, ¿no? Especialmente para esos niños. Pero bueno, sin meternos en lo patológico, así en lo más inocente podemos encontrar razones que a veces trasladan a los hijos una cierta carga adicional, ¿no? Cosas que antes eran muy común, que ahora como sociedad lo estamos deconstruyendo un poco, pero esta idea del hijo o la hija que viene a cuidar a los padres cuando son mayores. Y que todavía se lee, ¿no? Cuando leemos a veces mensajes en las redes sociales de, bueno, pero si no tienes hijos, ¿quién te va a cuidar? ¿No? Como si los hijos vinieran a cuidar a los padres. O personas que de repente encuentran que sus matrimonios están fracasando y ante el miedo al divorcio creen que un hijo los va a salvar. Bueno, hay muchas razones detrás del cual traemos un hijo al mundo. Entonces hubo un psicólogo que se llamaba Marc Frechet, que en base a su propia historia, porque él nació con una misión puntual que era ayudar a su madre a no ir presa. Su madre queda embarazada cuando estaba por enfrentar una condena, y ella creyendo que el quedar embarazada su condena iba a ser menor.
Y esto no fue así, fue a prisión y queda embarazada de Mark Frechet, y todo su embarazo y los primeros meses de vida del niñito estuvo presa. Entonces, él siempre sintió ese peso, el peso de tener que liberar a su madre, el venir como a cumplir una función para su madre, ¿no? La importancia, ¿no? Lo que en psicoanálisis se habla, que cuál es el deseo de mis padres, ¿no? Desde qué lugar soy alojada. Que ese deseo a veces puede ser que un padre nos diga, sí, yo deseo, porque tenía muchas ganas de ser mamá, pero a veces inconscientemente hay bloqueos. Capaz sí hay un deseo de ser madre o padre, pero hay bloqueos inconscientes. Por ejemplo, el no haber recibido ese amor de mamá, o el haber sido abandonada o abandonado, o el haber sido la madre o el padre de mis propios padres, ¿no? Simbólicamente hablando, pueden obstruir a veces el que ese deseo sea tan puro, tan limpio, ¿no? Y a veces hay bloqueos. Yo lo veo muchísimo, que a veces mis consultantes, cuando indagamos un poco cómo fue su infancia, cómo es el vínculo con sus padres, hay una carga extra. Pareciera que su madre o su padre o ambos a veces les proyectan cosas que van más allá del rol y de las expectativas que un padre debería tener para un hijo. Todo esto es súper rico y da para hablarlo muchísimo, pero quiero volver un poco a la astrología, que son influencias que quedan muy fuertemente grabadas. Es como si fuera una programación inconsciente a la cual sentimos que no podemos, o no es tan fácil negarnos, porque por eso nacimos, por eso llegamos a la familia. Entonces es muy interesante porque toda esta información está grabada en nuestro cuerpo, y todo lo que vivió mamá durante el embarazo, y también lo que le pasaba a papá. Súper interesante que estaba leyendo que siempre se habla de la epigenética, y se le da más importancia a cómo la madre, a través del óvulo y por su gestación en el útero, le traspasa a los hijos los marcadores epigenéticos de la información que viene del linaje, pero se está encontrando que en el esperma está grabada muchísima información, y que se traslada mucho más, y que incluso el éxito o no del embarazo tiene muchísimo que ver con la calidad de ese esperma. Entonces es muy interesante que la ciencia también está dando lugar a los padres, ¿no? Y de cómo los padres también trasladan a los hijos parte de esa carga, ¿no? Así que todo esto lo vamos a considerar cuando yo, al menos desde mi trabajo, eh, utilizo la carta natal para ver estas influencias. Lo aclaro porque en la astrología prenatal hay mucha gente que trabaja desde lo kármico, desde cuestiones más álmicas o espirituales, y que un poco por mi formación y bueno, yo siempre trato de quedarme bastante cerquita del mundo académico, no alejarme demasiado, ¿no? Para no caer en cuestiones que tienen más que ver con la fe, ¿sí? Entonces, mi forma de hacer astrología y astrogenealogía es bastante terapéutica. Entonces, sin rechazar que pueden haber factores kármicos y factores espirituales y álmicos que pueden ser, pero mi forma de ver la astrología prenatal tiene que ver con tratar de buscar en nuestra carta natal dónde quedan grabadas estas experiencias, que incluso puede venir de mi linaje también, de mi transgeneracional. Entonces, en la propia carta natal ya encontramos información sin tener que recurrir a técnicas estrafalarias, rebuscadas, complicadas. ¿Mm? Por ejemplo, cuando trabajamos nuestra casa 12. La casa 12 es fundamental para entender cómo fue el embarazo, cuál es esa carga que yo traigo del pasado, y qué es lo que vine a trabajar a la familia. Entonces, el signo que tengo en la cúspide, si hay planetas, si no hay planetas, dónde está el regente de esa cúspide, nos puede ampliar muchísimo sobre cómo fueron esas experiencias prenatales. Sobre esto voy a hablar en mi próximo podcast, porque me parece que tiene tanta riqueza este tema que amerita que le dedique un podcast completo. También el ascendente nos da mucha información, especialmente más asociada a cómo fue el parto. Cómo fue el parto, cómo llegué a la familia, en qué contexto familiar llegué, en qué contexto incluso histórico, ¿no? Porque no es lo mismo nacer en un momento en el que capaz mi padre tuvo que ir a la guerra, o está desaparecido, o capaz mi padre se quedó sin trabajo, o capaz mi madre nazco y se deprime, porque es muy común que las mujeres todos los cambios hormonales produzcan depresión posparto.
Entonces, no es lo mismo nacer en un clima caótico que en un clima ordenado, en un clima sano que en un clima patológico. Todo eso nos va a hablar el ascendente. Y también es muy importante yo trabajo mucho con la tríada Luna, Sol, Saturno. No es que el resto de los planetas no se consideren y yo siempre tomo en cuenta toda la carta natal. Pero Luna, Sol, Saturno nos dan mucha información asociada a lo prenatal y a nuestro lugar en la familia. La luna tiene que ver con cómo se sintió mamá durante el embarazo, cómo sintió la maternidad o papá la paternidad, cómo se sintieron y cómo fueron esos cuidados. También nos puede dar información prenatal, previa al nacimiento, ¿no? Porque tiene que ver con cómo fui gestada, cómo era el clima emocional familiar en ese momento. El sol va a tener que ver con esas expectativas que mis padres depositaban sobre mí y depositan incluso de niños o de adultos. Por supuesto que al nacer los hijos deberían ser el centro de la vida de los padres. Hay una cuestión narcisista sana que Freud decía, el niño, el bebé es su majestad el bebé, ¿no? Como los bebés son el centro, ¿no? Son los bebés, los niños, son el centro de la familia y está bien que así sea temporalmente, ¿no? Los padres de a poco, bueno, tienen que ir volviendo a tener otros intereses, ¿no? Pero durante un tiempo está bien que la familia gire bastante, bastante, también hay que tener siempre espacio para otras cosas, pero que todo gire alrededor de los deseos de los niños, la necesidad de los niños, ¿no? Entonces el sol va a tener que ver con, me dieron ese espacio para que yo pueda expresarme, ser libre, tuve ese lugar y también durante la etapa prenatal, me va a hablar de qué expectativas tenían mis padres sobre mí, qué deseaban, qué proyectaban, ¿no? Y Saturno va a tener que ver con cómo fue toda la otra parte más dura, ¿no? Mientras la luna es lo blando, lo amoroso, lo tierno, Saturno es lo duro en el buen sentido, perdón, o malo, ambos, pero en el sentido de, bueno, había dinero, había trabajo, tenía una casa, había estabilidad en mi familia, había límites, cómo eran estos límites, ¿no? Y también dificultades que pudo haber sentido mamá durante el embarazo. Entonces fíjense que ya con la casa 12, con el ascendente y con estos tres planetas ya podemos hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que te invito a que vayas y mires esta información en tu carta natal, ¿no? ¿Qué tengo en la casa 12? ¿Hay algún planeta? ¿Qué me puede estar hablando este planeta? De cómo fue el embarazo, de la información que traigo guardada en mi cuerpo de forma inconsciente, de forma simbólica. El ascendente, especialmente el signo del ascendente y planetas cercanos al ascendente. ¿Qué me puede contar sobre el momento en el que llegué a la familia? El momento en el que llegué al mundo, que no es para nada menor. Incluso te diría más, la cúspide de la casa 12 nos puede hablar del momento de la concepción. Así que ahí ya tenemos un montón de información para ver. A modo de curiosidad, te cuento que también hay otras técnicas muy interesantes. Por ejemplo, es muy interesante ver la luna nueva prenatal. O sea, poquito antes de tu nacimiento, puede ser desde el día anterior hasta un mes antes aproximadamente, donde se produjo la luna nueva. Entonces es interesante ir a ver si esa luna nueva toca algún planeta de nuestra carta natal con un orbe de más o menos 5 grados, porque ese planetita que toca, si es que toca, o esa cúspide, o ese lugar en donde está, nos va a dar información importante sobre el lugar que venimos a ocupar en la familia. También el eclipse prenatal. Si una gestación tiene entre 7 y 9 meses, probablemente hubo un eclipse. No, probablemente no, hubo un eclipse, sí o sí. Entonces, el eclipse solar prenatal también nos va a dar información muy importante. Y hay otras técnicas más que no me voy a expandir, pero hay autores que se han dedicado a investigarlo esto con mucha profundidad. Incluso hay personas que levantan la carta de gestación. Yo trabajo con varias formas, varias metodologías, pero bueno, una de ellas es buscar exactamente 9 meses antes. Y obviamente que hay gente que dirá, bueno, pero yo fui 7 mesina, 8 mesina. Bueno, pero el número 9 es un número simbólico, ¿no? Simboliza el embarazo. Y la carta de gestación es siempre simbólica, porque no podemos saber a ciencia cierta cuándo fuimos gestados.
incluso en los casos de fertilización in vitro, tampoco se puede saber con exactitud, porque el huevo cigoto tarda unos días en implantarse en el útero, ¿no? Entonces, no podemos saber exactamente el momento, ¿no? Y también hay un montón de debate respecto, bueno, cuándo es el momento exacto, si es el momento de la implantación del esperma en el óvulo. Bueno, hay, digamos, hay un proceso, ¿no? La gestación. Entonces, la verdad es que con exactitud no podemos nunca saber cuándo fuimos gestados, incluso aunque una persona diga, no, yo sé porque, no sé, mi mamá sabe cuándo, el momento que tuvo ese acto sexual con mi papá. Igualmente, el esperma puede estar varios días hasta que llega al óvulo, y cuando es fecundado ese óvulo puede tardar varios días hasta llegar al útero. Así que tampoco podemos saberlo con exactitud. Por eso es que esta carta es muy interesante, porque la levantamos 9 meses exactos, ¿no? Con el sol, en 9 meses, 9 signos antes a nuestro sol natal, y nos puede dar información interesante sobre ese momento mítico, podríamos decir. Bueno, estas son algunas de las técnicas con las que yo trabajo, hay muchas técnicas más. Es simplemente para abrirte al mundo de la astrología prenatal. En los próximos podcasts voy a tratar de ampliar un poco más, especialmente Casa 12, que tiene mucha riqueza. Te cuento que acabo de escribir un libro de astrología prenatal, estuve varios meses, bueno, en realidad es un tema que vengo trabajando, investigando hace muchos años, pero le estuve dando ahí mucha investigación en los últimos meses. Esta es una especialización que yo dicto en mi escuela desde hace también varios años, y que estoy por dictarla en mayo 2025, para la gente que escucha el podcast antes de mayo 2025. Si se quieren sumar, va a ser los días jueves, arrancando el 8 de mayo, a las 21 horas de España, 16 horas de Argentina. Y para la gente que escuche este podcast después, probablemente esta especialización la vuelva a dictar, o también está grabada en la tienda, se puede comprar grabada. Y es una especialización muy linda porque investigamos estas y otras técnicas más muy ricas, que nos ayudan a entender muchísimo qué vinimos a hacer a la familia, cómo esos condicionamientos pueden estar de alguna manera afectando nuestra vida, nos pueden estar afectando desde la salud, desde las relaciones, desde lo económico, lo profesional. Entonces hacemos todo este puente que a mí me gusta hacer, ¿no? De tratar de entender cómo toda esta carga familiar que traigo repercute en mi presente, ¿no? Cómo puede estar influenciando en mi vida. Así que no es una especialización meramente filosófica, es muy práctica. Es muy para bajarla al día a día, para poder entender tu vida, y también para poder tener una herramienta extra muy rica, muy jugosa para acompañar a los consultantes. Así que si te quieres sumar a la especialización, más que bienvenida, bienvenido. Y mi libro Astrología Prenatal, que está por salir también en los primeros meses, en abril-mayo 2025, por Editorial Kier, que está a la venta en Argentina, en España, en México, en toda Latinoamérica la pueden conseguir. Así que bueno, esto es un tema fascinante. Espero que te haya gustado, y si te interesó, seguime, y en los próximos podcasts vamos a seguir hablando de este tema. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este podcast, y te invito a seguirme en las redes, en Astropsicológica o Astroconstelaciones.